Vale, pues en primer lugar, buenos días a todos y a todas, dar las gracias por acudir a esta convocatoria, que para nosotros es muy importante el tema que hoy se va a tratar aquí, que no es porque sea la primera vez que lo hagamos, pero sí que desde luego consideramos muy importante de hablar de una cuestión tan importante como es el absentismo, cuando hay un ataque tan directo a la clase trabajadora de este país, no solo en Canarias, sino en este país. En primer lugar voy a presentarnos, nos vamos a presentar los que estamos en la mesa. A mi derecha está Vanessa Fraija, que es nuestra secretaria general de Comisiones Obreras en Canarias, y quien les habla, Carmen Marrero, que soy la secretaria de Sostenibilidad y Salud Laboral de esta organización de Comisiones Obreras en Canarias. Bueno, lo que nos trae hoy aquí es pues un poco seguir abordando una cuestión que estamos haciendo a nivel nacional, ya lo hemos hecho en Canarias, pero consideramos que hay que volver a hacer un llamamiento, sobre todo pensando en nuestros trabajadores y trabajadoras, en este caso de Canarias, que por un mensaje tantas veces repetida termina un poco a veces mermando en este caso a la clase trabajadora y sienta un poco cuando está ejerciendo sus derechos el que realmente está haciendo o cometiendo un fraude a la empresa, ¿no? Y hay que poner sobre la mesa la importancia que tiene pues hablar claramente de las cuestiones. Nunca vamos a negar el debate, vamos a hablar y queremos hablar con la patronal de absentismo, porque nosotros somos los primeros que nos interesa hablar de esta cuestión, porque nos preocupa, porque en primer lugar ese absentismo, en la inmensa mayoría de ellos, y ahora lo vamos a ver, lo que hay es sufrimiento humano de personas trabajadoras que están de baja, que están, bueno, porque están pasando un proceso en el que tienen que recuperar su salud y que por tanto para nosotros es muy importante que recuperen su salud y que se pueda incorporar a su puesto de trabajo. Por tanto, nosotros no vamos a negar el debate y eso es lo que nos trae hoy aquí. Lo que hemos hecho una campaña que pretendemos contrarrestar ese discurso que se ha extendido, no solo empezó en Canarias, yo creo que Canarias fue una de las comunidades donde primero se empezó a hablar de absentismo de esta manera y ahora pues sea a nivel nacional poco menos que la clase trabajadora es absentista porque quiere, y se habla del absentismo como algo peyorativo, ¿no? Entendiendo que hay que hablar exactamente de lo que es absentismo y eso es lo que nosotros hoy queremos hablar aquí. La campaña que hoy queremos presentar es, pues hace todo lo contrario, queremos mover conciencia y decir, oiga, aquí hoy lo ponemos, no ejerzas tu derecho, es decir, que lo que pretendemos es, no ejerzas tu derecho, no cuides a tus hijos, a tus hijas, no te enfermes, no te formes, no te vayas de vacaciones, no pidas licencia por matrimonio, es decir, ese tipo de cuestiones que parece que es lo que se está cuestionando hoy. Por eso lo que queremos es hacer una campaña muy importante para romper ese discurso ya muy manido, pero que desde luego sigue estando ahí y que creemos que están llegando a unos índices que realmente hay que abordar y en el caso de Canarias, pues que la propia patronal se permita la licencia de hablar de que crea un buzón para que los propios trabajadores y trabajadoras nos denunciemos entre nosotros cuando lo que estamos hablando es de, oiga, vamos a hablar de absentismo, vamos a ver qué es lo que realmente hay detrás de todo ello, ¿no? Yo creo que eso es a grandes rasgos lo que pretendemos hoy, sobre todo fortalecer, en este caso, a los trabajadores y trabajadoras para que tengan claro que cuando están ejerciendo determinados derechos, determinadas cuestiones son derechos conquistados durante décadas, que ha costado muchísimo lucharlo frente a la patronal y que por tanto ahora no se puede sentir ni culpable ni que están ejerciendo alguna cuestión con algún viso fraudulento, ¿no? Para nosotros eso es principalmente una cuestión. Y hay una cuestión que queremos dejar muy claro aquí. Si realmente existe el absentismo, es el absentismo por la parte empresarial. Y para nosotros el gran absentista en un centro de trabajo es la falta de una prevención de riesgos laborales real y efectiva, que realmente hable de qué condiciones de trabajo está teniendo esa persona trabajadora en su puesto de trabajo.
Cuando realmente eso se resuelva, entendemos que el absentismo en este país, una parte importante del absentismo, de ese absentismo que ellos hablan, estaría resuelto y sobre todo tendremos a una clase trabajadora más sana y saludable en este país y por tanto en Canarias. Ellos hablan de absentismo en general, cuando una parte importante, como decíamos, son cuestiones como esos derechos conquistados a lo largo de los años y que por tanto no vamos a renunciar, son derechos y por tanto no podemos permitir que las personas trabajadoras consideren que no deben de ejercerlo. Y luego hay una parte muy importante cuando ellos en las distancias cortas se ven cogidos en cuando se lo planteamos, hablan, bueno, no, pero es verdad que hay un absentismo importante por IT, por contingencias comunes, es decir, las bajas. Y ahí nosotros queremos hablar, no queremos evitar el debate, todo lo contrario, nosotros queremos hablar de esas incapacidades temporales por contingencia comunes y lo decimos muy claro. Esas bajas no la decide la persona trabajadora. Es decir, cuando una persona trabajadora tiene una baja, la baja se extiende, no se coge, la extiende una persona, un facultativo sanitario. Por tanto, eso nosotros nunca lo vamos a cuestionar, ni vamos a poner en entredicho a un colectivo, a un sector que es la base de la sociedad del bienestar, que son, en este caso, los servicios públicos de salud. Por tanto, no queremos que se cuestione, porque sí es verdad que bueno, hemos oído hablar, en este caso, aparte de la patronal en Canarias, de que poco menos que lo decide la persona trabajadora. Y nosotros decimos que la persona trabajadora que está de baja es la víctima de todo el proceso. No es cómplice del servicio público de salud y por tanto, porque esa persona lo primero que quiere es recuperar su salud, no estar más tiempo de baja porque está con una patología. A ver, cuando una persona está enferma, ¿qué es lo que quiere? Lo primero que quiere es recuperar su salud. Por tanto, no consideramos que son las víctimas de un proceso que hay que hablar. Nosotros no vamos a escatimar en una cuestión que es verdad que está pasando en este país, y es que hay más bajas y que sobre todo las bajas se extienden más en el periodo, en su periodo de recuperación. Y ahí es donde nosotros queremos hablar, nosotros queremos tener ese debate. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué la clase trabajadora en este país, en Canarias, enferma más? Nos tendremos que cuestionar cuáles son las condiciones de seguridad y salud que está pasando en este momento para que eso ocurra. Porque volvemos a repetir, es un tema que no depende de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros queremos ver, por eso nosotros lo que planteamos, que en torno al 50%, 51% de lo que ellos, la patronal habla de absentismo, detrás hay incapacidades temporales por contingencia común y por tanto habrá que hablar de ello. Porque una de las cuestiones que nosotros planteamos es que, como hablamos de que el absentismo real en los centros de trabajo es la falta de esa prevención de riesgos laborales, probablemente es ahí donde vayamos y nos preocupa, porque una cuestión de las que planteamos, y eso es algo que queremos plantear, es que muchas de esas incapacidades que hoy por hoy están como contingencias comunes, si realmente se aborda donde se tiene que abordar, y es ahí donde Comisiones quiere hacerlo, es que muchas de esas contingencias comunes no deberían estar siendo abordadas por los servicios públicos de salud, sino por las mutuas, porque su origen, una parte importante, pueden estar en esas malas condiciones de seguridad y salud, y que los trabajadores y las trabajadoras son atendidas por los servicios públicos de salud en una parte importante es porque a lo mejor por desconocimiento van a su médico de familia, y por otro lado por ese desvío que hacen los propios mutuas de accidentes que los desvían a los servicios públicos de salud. Esto sería en principio un poco el panorama de lo que hoy traemos aquí. Le voy a dar la palabra también a la compañera Vanessa y luego pues, nos vamos a poner a disposición de ustedes para las dudas que tengan. Nada, muchísimas gracias a todas y a todos.
Desde la dirección del sindicato marcamos nuestras líneas rojas y no rendir pleitesía a cualquier patronal, a ninguna patronal, pero sobre todo a ningún grupo parlamentario del Gobierno de Canarias que contribuya o sean cómplices del relato que han fabricado de forma peyorativa contra la clase trabajadora. Los trabajadores y trabajadoras tenemos derechos que se han conquistado con mucha lucha sindical y no van a ser cuestionados por estos grupos parlamentarios que han comprado lamentablemente el relato a la patronal en Canarias para perseguir, criminalizar a la clase trabajadora. Efectivamente, la línea roja principal es que no vamos a permitir que se cuestione la profesionalidad de los facultativos y facultativas médicos y médicas para regalar paguitas y regalar prestaciones y regalar parte de baja. Eso es incierto, se miente, y aquel grupo parlamentario del Gobierno de Canarias que insista en decir está mintiendo a la población. Mienten. Cuando a un trabajador o trabajadora se le da un parte de baja por parte de un facultativo médico, por lo tanto de un profesional, está incapacitado, ha perdido su salud el compañero y compañera. Cuando un trabajador hace licencia de forma voluntaria, pues por matrimonio, por licencias voluntarias o por hechos fortuitos, no es un asentista, está ejerciendo sus derechos. O solamente se ejerce sus derechos cuando hablamos de ellos y de ellas, y cuando lo hace la clase trabajadora somos asentistas. Un trabajador que pierde un familiar, para que todo el mundo lo entienda, no es un asentista, es una persona que ejerce sus derechos. Cuando cogemos un periodo de maternidad y paternidad, no somos asentistas. Cuando hacemos un uso de una licencia recogido en el convenio, en la normativa, no somos asentistas. Y lamentablemente, vuelvo a repetir, se ha creado esta imagen por parte en Canarias, no solamente en Canarias, pero nos centramos en nuestro territorio, para criminalizar y perseguir a la clase trabajadora. Y no lo vamos a permitir. Y un llamamiento y un aviso a navegantes: cualquier grupo parlamentario que pretenda comprar relatos relacionando productividad con asentistas tendrá de frente a Comisiones Obreras, porque no lo vamos a permitir. Ni vamos a permitir que se mienta a la ciudadanía, ni vamos a permitir que caiga en el olvido y en la vulnerabilidad los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo le pedimos también un llamamiento a la clase trabajadora de que no caiga en la tentación de criticarnos entre nosotros y comprar el relato de la patronal, porque entonces las empresas ganan. Y sobre todo, por supuesto, estamos dispuestos a entrar en el debate en la cuestión, los motivos por qué existen tantas bajas de IT, que seguramente, y lo que no quieran reconocer la patronal, es que existe pues una irresponsabilidad por las mutuas contratadas por parte de las empresas en no hacer su trabajo, en no cumplir con su responsabilidad y no valorar a los trabajadores y trabajadoras las enfermedades profesionales que puedan ocasionar en su puesto de trabajo, y lamentablemente también muchísimas irresponsabilidades en el no reconocimiento de accidentes laborales. Quería hacer una mención, sobre todo, uno de los motivos también que la patronal se olvida, solamente se ataca a la clase trabajadora, que es quien saca cada día los puestos de trabajo para que ellos obtengan sus grandes beneficios, en el tema de las horas extras. No he escuchado a nadie del Gobierno de Canarias, ni he escuchado a nadie de la patronal diciendo que se ahorran 2,61 millones de horas extras no pagadas a la semana en todo el país. Lo que supone el fraude a la seguridad social, el no pagar a los trabajadores y el no cotizar, tanto que se preocupan. Y sobre todo, esto ya es una reflexión que la hemos escuchado en varias ocasiones, quizás uno de los motivos principales de que puedan existir varias bajas, además de la irresponsabilidad de las empresas y de las mutuas, es que los trabajadores y trabajadoras ya no estamos dispuestos a ir a trabajar faltándonos la salud. Son otros tiempos, los trabajadores y trabajadoras tienen que estar sanos para poder trabajar, no trabajar para vivir, ¿vale?, que es lo que pretenden, sino que realmente tenemos unos derechos y que tenemos que estar sanos para poder ejercer nuestra profesión con el mejor talante y con la mayor profesionalidad. Simplemente le hacemos un llamamiento de responsabilidad a la patronal y al Gobierno de Canarias. ¿Qué grupo parlamentario ha comprado entonces ese discurso de la patronal? Hombre, nosotros el próximo día 15 tenemos una reunión donde el vicepresidente del Gobierno de Canarias anunció ante los medios de comunicación, sin previamente haberlo informado tan siquiera a los sindicatos más representativos en Canarias, anunciando una reunión. Nosotros hicimos unas declaraciones que mantenemos y nos ratificamos, que como sindicato sociopolítico y el más representativo en Comisiones Obreras en Canarias, Comisiones Obreras, nosotros acudiremos, pero nuestra línea roja está clara. En el momento que se relacione la productividad con el asentismo, Comisiones Obreras no comparecerán más a ese tipo de mesa. Que es mañana entonces, ¿no? Efectivamente, mañana en Tenerife estará Comisiones Obreras.
Que habría que hablar entonces mucho más de planes de salud mental, de salud laboral, planes ergonómicos en las empresas para que debe ir por ahí las negociaciones, hablar de este tipo de planes. Está claro que las empresas miran, lamentablemente, y no vamos a generalizar, porque Comisión Obrera no generaliza, que hay muchísimas empresas en Canarias que miran la salud laboral como un gasto. Y es una clara inversión, tanto la parte de ergonomía, la parte psicosocial y, por supuesto, la salud mental. En las condiciones que están sometidos y sometidas la clase trabajadora en Canarias, recuerden, con los peores salarios a nivel estatal, con las peores condiciones, más sobrecarga laboral, donde se hacen más domingos, donde se trabajan más horas nocturnas, donde hay más jornadas irregulares. Además, se nos acusa que también somos asentistas y que no queremos ir a trabajar. La verdad que lo tenemos todo y desde luego nosotros esperamos estar a la altura de miras y exigir al gobierno y a la patronal que se comporten como lo que tienen que ser. Gobernar para su pueblo por parte del Gobierno de Canarias y a la patronal que cumpla lo que debe hacer, respetar las condiciones de juego, y la salud laboral es un requisito necesario a la cual están obligadas la patronal. ¿Ustedes tienen constancia de que en la Comunidad Autónoma de Canarias hay una diferencia importante con respecto al resto del territorio? Si hay mayor presión con el tema del asentismo por parte de la patronal. A ver, ahí los datos son muy claros, ¿no? Y con respecto a lo que podríamos llamar absentismo, que es cuando una persona trabajadora no se presenta en su puesto de trabajo, en lo que vamos de este año, en el primer trimestre, creo que son los datos últimos que tengo, es un 0,7%. Y por tanto nosotros no le vamos a decir a la patronal lo que tiene que hacer en esos casos, está muy claro, ¿no? El resto de esa falta de la persona, de que vaya una persona a trabajar a su puesto de trabajo, está respaldado por norma laboral, que está ejerciendo derechos laborales conquistados durante décadas, y por tanto nosotros tenemos clarísimo que no vamos a permitir que no se haga. Y otra parte importante pues está detrás de en torno al 50%, 51% en los primeros meses del año puede estar debidas a esa IT por contingencias comunes. Miren, nosotros nos hacemos referencia a lo que dice el artículo 43 de la Constitución, y es el derecho que tiene la persona a recuperar su salud. Por tanto, es un derecho constitucional al que no vamos a renunciar. Y sí que es verdad que tenemos que plantear qué es lo que está ocurriendo, porque se está dando una paradoja muy importante en este país, y es que, para que ustedes lo entiendan, no vamos a entrar en datos, pero sí una cuestión muy importante, es decir, ha aumentado de manera muy preocupante todos los accidentes graves, muy graves y mortales de este país, pero fíjense, los leves no. Los leves, ha habido una caída importante en torno al 5% en lo que va de año en Canarias. ¿Qué está ocurriendo? ¿Ustedes pueden entender que las medidas preventivas solo se estén aplicando para que no se produzcan accidentes leves y en cambio está fallando en los de arriba? ¿O es que realmente no se están aplicando medidas preventivas y aquellos que sean leves son los que se están desviando a través de las mutuas a los servicios públicos de salud, y a lo mejor esa es una parte importante de esa saturación que están ocurriendo ahí? No vamos a permitir que se hable por parte de la patronal de la construcción aquí en Canarias de las listas de espera, que hablan de listas de espera y de listos de espera. Y volvemos a decir que la persona trabajadora que está esperando recuperar su salud es víctima de un sistema que es muy lento y que desde luego no depende de esa persona trabajadora. Y no vamos a entrar en lo que se ve muy clara cuál es la estrategia estatal en este caso de la patronal, y es ese amedrentamiento que quieren para que las personas trabajadoras nos sintamos culpables a la hora de ejercer nuestros derechos, como puede ser el tener esa licencia para un cuidado de mayor o de hijo menor, o de formación, o de incluso nosotros de ejercer nuestra acción sindical. Nos negamos, porque lo que pretenden con todo eso luego es allanar el camino para meter medidas que vayan en contra de esos derechos que han sido conquistados. O una cosa muy preocupante, y es que se le pueda dar a las mutuas lo que ellos, porque claro, lo que ellos pueden controlar son las mutuas, porque las mutuas, aunque son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, son asociaciones de empresariales que las contratan las empresas, y que por tanto ellos lo que quieren es que no solo le hagan un seguimiento de esas bajas de contingencias comunes, sino que puedan dar las altas, y ahí sí pueden tener ellos ese control, y eso es lo que pretende, y por ahí no va a entrar Comisiones Obreras Canarias, porque ante todo lo que vamos a poner es la recuperación de la salud
de esa persona trabajadora en las mejores condiciones, es decir, y que sean los servicios públicos de salud los que lo tienen, los que lo realicen. En la reunión de mañana, ¿qué van a poner encima de la mesa? Nosotros en principio vamos a observar, desde luego, la disposición del viceconsejero de Economía, al cual hemos tenido diferentes conversaciones telefónicas, es en el acordar la denominación de estas mesas de trabajo. Pero Comisión Obrera, para no hacer perder el tiempo a nadie, le hemos dejado claro nuestra línea. Productividad, sí. Hablar de productividad igual o relacionada con asentismo no vamos a entrar, porque además hay que recordar que se ha iniciado o que está en trámite ya, se ha presentado ya la 8ª mesa de concertación social, donde justamente hablamos de asentismo, salud laboral, que es lo que nos preocupa a nosotros, mirar a los trabajadores como seres humanos y no como máquinas, salud laboral. Entonces nosotros acudiremos y en respuesta de lo que podamos ver mañana, pues dejaremos claro nuestra postura. Sí, yo tenía 2 cuestiones. Se han referido al número de horas extras que no se pagan, pero han dado el dato de todo el país. ¿Tienen el dato de Canarias? Ahora mismo nosotros no lo disponemos, pero por supuesto nuestro gabinete está trabajando en ello y en cuanto lo tengamos en los próximos días... No sabéis. En cuanto, no, el dato es que claro, como no queríamos Sí. bombardear, porque a veces cuando damos datos, luego los discursos un poco se distorsionan, ese dato concretamente no lo tenemos. Vale. No lo tenemos, ¿vale? Sí que tenemos lo del absentismo no justificado, está en lo que va de año en un 0,100%, con lo cual... ¿En un 0,7%? 7%, ¿vale? Es decir que... En Canarias, perdón. En Sí, Canarias, sí. estamos hablando de Canarias. Y luego, por ejemplo, una cuestión que decimos, que sí que es verdad que somos súper absentistas y que la duración media de los procesos son muy... En Canarias está disparado, es verdad que estamos por encima de la media nacional, que está en torno a 49% de media los días de duración de la baja, pero Canarias está por encima con 44,44, pero hay comunidades autónomas que están 77,71, 74,19, es decir, que somos días y nosotros estamos muy cerca de la media. Lo digo para que el discurso, a veces pensamos que estamos a la cola de todo y en ese caso, por ejemplo, no lo estamos. Y eso creemos que es importante destacarlo, ¿no? Teniendo en cuenta principalmente el sector que tiene Canarias, que es el sector turístico, donde las condiciones son tan precarias, donde ahí entra la importancia que tiene la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que realmente no se está viendo en los puestos de trabajo, y por tanto consideramos que una parte importante de esas bajas son debidas a esas malas condiciones de A eso me quería referir. Yo hemos tenido recientemente movilizaciones del sector del comercio, de la siderometalurgia, que dicen que precisamente una de sus reivindicaciones son las condiciones de trabajo, exceso de jornada de trabajo, exceso o sobrecarga de trabajo, salarios por debajo del salario mínimo internacional o rozándolo. ¿Qué sectores, aparte, acaba de mencionar turismo, son los más afectados por esas condiciones de trabajo que llevan a esas bajas? Sobre todo la parte donde el trabajo es brutal, como el comercio, como la hostelería, los compañeros del campo, los compañeros de la construcción. Pero si nos vamos más allá, respecto, por ejemplo, te doy un dato, el tema de las horas extras no pagadas y no cotizadas, nos centramos principalmente en Canarias, en la hostelería y en el comercio. Creo que está todo muy claro en cuanto a cómo está sometida la clase trabajadora en estos principales sectores, que no son los únicos, pero donde están con peores condiciones laborales, en salud laboral, económica, bajo el amparo del SMI en muchos sectores, y donde existe también muchísima economía sumergida, porque estas dos palabras no las he escuchado en ningún caso la patronal preocuparse por la competencia desleal que se hacen unas a otras con la economía sumergida, con lo que ello supone. Un fraude a la seguridad social, un fraude a la clase trabajadora, una competencia desleal entre ellos y ellas, pero no lo mencionan en los medios de comunicación porque parece ser que eso no les preocupa para nada. Ustedes, cuando el discurso de la patronal es que no encuentran mano de obra, se quejan de que no hay mano de obra, ¿ustedes esto cómo lo ven? ¿Creen que las condiciones laborales también tienen algo que ver con esto? Por supuesto, vamos a ver.
Esto es un tema estrella. A nosotros, la verdad que nos impacta su preocupación máxima de no conseguir compañeros y compañeras, pero no mira las condiciones en las cuales se ofertan para poder adquirir un puesto de trabajo. La gente quiere trabajar. Pues que alguien se cree que con una prestación puede vivir alguien en Canarias, ¿de realmente se lo creen? Te doy un ejemplo, hay mucha preocupación, esto lo digo con ironía, para el gobierno de Canarias para construir viviendas porque no hay suelo, no hay nada, pero después cada mes o cada 2 meses van otorgando licencias de construcciones de hoteles. O sea, hay terrenos para construir hoteles, pero no hay terrenos para construir viviendas. Se dedican a criticar con esa violencia política que vemos últimamente unos a otros y echarse la culpa unos a otros, pero quien lo sufre es la población y el pueblo canario, donde la vivienda es un tema estrella, donde parece ser que no hay la preocupación para ponerse de acuerdo todos los grupos parlamentarios y dejar de estar criticando entre unos y otros, sino poner soluciones encima de la mesa, y sobre todo porque los trabajadores y trabajadoras en Canarias queremos trabajar con dignidad, con condiciones dignas, en salud laboral, en el convenio, en las normativas, en condiciones económicas, y que no tengamos que regalar un sueldo más de la mitad en poder trasladarnos a ciertas zonas tensionadas en todo el territorio donde la vivienda realmente es un imposible. Anunciaba la construcción precisamente hace semanas que iban a empezar a contratar a gente de terceros países tipo Chile, Perú, no sé qué, y les iban a dar vivienda también. Detrás de eso, ¿qué se esconde? ¿Una mano de obra más barata? ¿Por qué se les da vivienda a los que vienen de fuera y no se les procura a los trabajadores que a lo mejor podrían conseguir aquí? Muy buena pregunta. Me gustaría saber, la patronal de la construcción, la respuesta ante eso. Comisiones Obreras ya está trabajando en ello, en diferentes áreas, averiguar, conseguir toda la información y sobre todo dejar las cosas claras. ¿Todos los trabajadores del mundo tienen derecho a trabajar? Por supuesto, nosotros no perseguimos a nadie, nos da igual la nacionalidad de cada uno y de ellos. Ahora sí vamos a ser vigilantes y controlar y fiscalizando la situación en que va a dar lugar estos compañeros y compañeras que puedan venir o los que estén. Es nuestra razón de ser, vigilar el cumplimiento de las normativas en materia preventiva, en materia laboral, de todos estos compañeros y compañeras. Y repito, hago la misma pregunta. Veo preocupada la Federación de la Construcción, pero no los veo también preocupados para conseguir trabajadores y trabajadoras, el poder adquirir o preparar viviendas para estos trabajadores y trabajadoras que residen en Canarias. Vamos a ser muy vigilantes de que esos contingentes, si llegan a Canarias, que realmente se les aplique el convenio colectivo, porque desde luego para eso está, para las normas laborales están para cumplirlas. Por tanto, nosotros vamos a estar vigilando esta cuestión, pero sí que le queremos cuestionar a la patronal si uno de los grandes, como bien comentaba la secretaria general, el tema de Canarias, el problema que tienen muchas clases de trabajadores y trabajadoras de poderse mover entre islas, incluso dentro de la propia isla, es el que no tienen vivienda para poder residir y poder trabajar. ¿Cómo se le plantean a personas trabajadoras que vienen de otras tierras y no son capaces de hacerlo con los trabajadores y trabajadoras en este caso de Canarias? Por tanto, yo creo que es una cuestión que nos tienen que dar respuesta, porque sinceramente no entendemos el por qué ese interés de traer contingentes de fuera cuando sí, lo pueden conseguir aquí, ofreciendo esas viviendas que les van a ofrecer y desde luego aplicando el convenio y desde luego mejorando esas condiciones, porque está claro que hoy por hoy hay una mayor conciencia de las personas trabajadoras que quieren trabajar, pero quieren trabajar con dignidad y con derecho. A veces lo que nos están planteando es que los derechos están ahí, los cumplimos o no, y por tanto nosotros vamos a ser vigilantes y desde luego consideramos que si se mejoran las condiciones, ya sean salariales, de prevención de riesgos laborales, en este caso de acceso a la vivienda, desde luego, ese absentismo que ellos dicen que tiene, o no absentismo, sino que no tienen trabajadores y trabajadoras, desde luego estaría solucionado, está claro. Bueno, ahora te lo pregunto porque es un dato que diste que no me acuerdo, de la media nacional de la duración de las bajas. Sí, la digo, la media está en 39,49 días, y Canarias está en 44,44, pero que vamos, hay comunidades que están en 77,71, es decir, que no es un tema, lo digo para que no corra, ¿77 con? 77,71. ¿Cuál es esa ¿Cuál? comunidad? En ese caso está Extremadura, pero tenemos por encima Comunidad Valenciana, Murcia, Cantabria, Castilla y León, en fin, Asturias, Galicia, todas esas están por encima de nosotros. Entonces la media nacional son 39 con 49 días. con 49 días. ¿Y Canarias?
¿Perdón? 44. 44 con 44. Porque siempre se habla que Canarias tiene la tasa más alta de absentismo, o sea que a lo mejor, dependiendo de cómo se miren los datos, igual eso cambia, ¿no? Lo que está. No, esos son datos oficiales, ¿eh? Vale. Pero siempre se habla de que, y es verdad que estamos con la tasa más alta, junto con el País Vasco. Sí, sí. Y lo digo por lo que comentaba antes la Secretaria General, cuando quieren unirlo con productividad. Nosotros decimos que las comunidades más productivas de este país es el País Vasco, Cataluña, cuando realmente luego tienen también el absentismo mayor, según se entiende. Y hay una cuestión que sí que creo que es importante saber, y es que cuando se estudian los procesos de baja, lo que se plantea es que en torno al 80% de la clase trabajadora no accede durante un año a ningún periodo de baja de IT por contingencia común. Normalmente se mueven un 20% y no son nuevas bajas, sino que realmente son que vuelven, la prevalencia son sobre las mismas porque son procesos ya de recaída. Y hay colectivos que sabemos nosotros en Canarias que la precariedad que tienen en su puesto de trabajo hace que una vez que se incorporan, como no se aplican nuevas mejoras preventivas, vuelven a enfermar por la misma patología. Con lo cual, lo digo porque hay veces que son todos los trabajadores y trabajadoras los asentistas. El 80% no coge una baja a lo largo del año y se mueve en un periodo del 20% y normalmente son reincidencias en este caso y por patologías prácticamente iguales, que son muchas de ellas que están derivadas a los servicios públicos de salud cuando realmente deberíamos de estar hablando de condiciones de trabajo y ser atendidos por los servicios, en este caso por las mutuas, ¿no? Y en relación a eso, hay una queja también que es la falta de atención a los trabajadores que tienen una dolencia que si se prolonga en el tiempo se va agravando y por tanto la cronificación. Efectivamente se hace mucho más larga. No sé si mañana en la reunión con el vicepresidente le va a plantear esto, ¿no? Reforzar a lo mejor también el sistema sanitario en ese sentido. Yo creo que esto es una propuesta que tiene que salir de todas las partes, reforzar el Servicio Canario de Salud para atender lo que corresponda. Yo creo que esto es un bien esencial y un servicio público que corresponde a la ciudadanía. Ahora, el hacer cumplir el compromiso y la parte legal y la responsabilidad de las empresas en cuanto a las mutuas, eso es otra parte. Es decir, las mutuas se han creado supuestamente para poder vigilar la salud laboral de la clase trabajadora y curar cuando no estamos sanos, pero realmente se está convirtiendo en negocio. Sé que estas declaraciones nos gustarán, pero es la realidad. Muchísimas mutuas no cumplen con su responsabilidad y todo con complicidad absoluta con las empresas a las cuales pues son contratadas. Habría que mirar el reconocimiento de las enfermedades profesionales en Canarias, que son pues prácticamente muy pocas para todas las condiciones a las que está sometido la clase trabajadora y el no reconocimiento de los mismos. Y efectivamente, cuanto más tarde acuda un trabajador a la mutua para ser atendido no solamente por un accidente laboral, sino por una posible enfermedad laboral y que sobre la marcha son derivados al Servicio Canario de Salud, pues más perjudica el tiempo en espera, el diagnóstico y su recuperación y su rehabilitación. Y además, encima de que la patronal es la verdadera responsable de estas actitudes de las mutuas, se criminaliza a la clase trabajadora por acudir al Servicio Canario de Salud, con lo que ello supone, como dice mi compañera, son las víctimas de todo esto. Los trabajadores y trabajadoras que están en bajas médicas vigilados como que estamos haciendo algo ilegal por curar nuestra salud y encima tener que aguantar pues todas estas situaciones a las que están sometidos los compañeros. Es darle la vuelta, lo has comentado, es decir, es todo lo contrario, es decir, la clase trabajadora canaria es tan comprometida con su puesto de trabajo, intenta no coger una baja porque sabe que va a sobrecargar al resto de los compañeros y compañeras, que intenta aguantar. Normalmente están relacionados con todo lo que tenga que ver con los músculos esqueléticos y a veces se automedican para seguir trabajando, pero llega un momento cuando eso se extiende en el tiempo en el que el cuerpo te dice hasta aquí llegas, ¿no? Entonces es verdad que cuando llegamos a un servicio público de salud, cuando deberíamos llegar a una mutua, cuando llegamos a ser atendidos por un facultativo médico, realmente ya se ha cronificado esa patología y en vez de llevar un descanso de una semana, pues ya necesitamos incluso un periodo de recuperación y a veces pues pasar a procesos pues, en los que tiene que haber una rehabilitación y llevan periodos más largos. Y es por esas circunstancias que a veces
no quieren hablar la patronal. Por eso nosotros decimos que no escatimamos el debate, queremos hablar, poner los datos sobre la mesa y empezar a hablar de ese absentismo que nos preocupa mucho, que es el absentismo por IT, por contingencias comunes. Porque las mutuas no están curando, entonces. ¿Están derivando al Servicio Canario de Salud? Las mutuas en muchos casos se está derivando a los servicios públicos de salud. Nosotros decimos una cosa, las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, pero están ejercidas, son asociaciones empresariales privadas a la hora de ejercitar y por tanto están más cercanas, en vez de estar a la clase trabajadora, que es para lo que se crearon, están más cerca de aquellos empresarios o empresarias que son los que los contratan. Por tanto, para quedar bien y que realmente no tienen un índice alto de accidentalidad o de siniestralidad laboral, son derivados de los servicios públicos de salud. Y decimos otra cosa, es decir, nosotros en los 5º acuerdos de negociación colectiva a nivel estatal se firmó el que se pudieran, para evitar esas listas de espera tan largas, y en Canarias nos vendría muy bien porque muchas de ellas están por patologías musculoesqueléticas, ¿vale? Que puedan ser derivadas con el visto bueno de la persona trabajadora, puedan ser derivadas a las mutuas para que puedan ser diagnosticados, porque lo importante es que tengan esas personas que están de baja tengan lo antes posible un diagnóstico para ser tratados como tales, porque hay veces que estás esperando meses sin tener realmente claro cuál es tu patología. El que tengan ese diagnóstico, incluso está firmado el que pueda, todo el proceso de recuperación pueda ser atendido por las mutuas, y una vez que ya esté totalmente recuperado, el servicio público de salud, porque por contingencia común, sea la persona o el facultativo que le dé el alta. ¿Qué es lo que pretenden en este caso las empresas? Que ese proceso de alta lo hagan las mutuas, ¿vale? Porque ahí nosotros no podemos garantizar que realmente la persona esté totalmente recuperada. Por tanto, nosotros decimos, y sí que se ha firmado el que se puede hacer, el que tiene que haber un acuerdo que se firme entre los servicios públicos de cada comunidad autónoma, las mutuas y la persona trabajadora, y la única comunidad autónoma que acaba de firmarlo ahora es Baleares, el resto no lo han hecho. Nosotros pedimos al Gobierno de Canarias que lo haga, porque nosotros lo que pretendemos es que esa persona trabajadora recupere la salud lo antes posible. Vale, ¿y la reunión de mañana es con el vicepresidente o el viceconsejero de Economía? El viceconsejero de Economía, no sabemos qué nos vamos a encontrar, es una reunión donde están todas las partes. No lo sé. Lo importante es que nosotros ya hemos mostrado disconformidad en cuanto a la denominación inicial. También se han comprometido, hay que ser justos, a que se acordará el criterio a seguir y que se va a negociar. Nosotros hemos mostrado nuestra línea roja y después también, sobre todo, la participación. Inicialmente, además, es algo público, nos llega la convocatoria donde no está equiparado la representación sindical con la patronal, donde los sindicatos tenemos simplemente 2 puestos, los compañeros de UGT y de comisiones, y la patronal tienen 4 miembros de la mesa, más un 5º en representación de los autónomos y autónomas. Nosotros hemos mostrado nuestra disconformidad porque si queremos trabajar tenemos que trabajar en igualdad de condiciones, y también es justo decir que ha sido atendida la petición de comisiones obreras y se ha equiparado el número de representantes y no sabemos nada más. Recuerden que ha sido sorpresivo para nosotros el habernos enterado a través de los medios de comunicación y así lo hemos anunciado, y no sabemos absolutamente nada más porque es una mesa que no ha estado en el tiempo pasado, es una nueva creación que nos ha sorprendido y que veremos mañana el contexto y que se pretende hablar de la misma. Entonces, ¿quiénes se sientan mañana en la mesa? Por parte de Confederación de Tenerife, de Las Palmas, autónomos. Y los 2 sindicatos mayoritarios, en este caso Comisión y UGT, o UGT y Comisiones, y todavía no tenemos más información. Y un último mensaje que yo creo que es muy importante, si están preocupados, es un mensaje que se ha dado a nivel estatal, lo ha dado Unai Sordo y desde luego nosotros lo apoyamos totalmente. Si tan preocupado está la patronal con las bajas y la duración de las mismas, que se unan a la marea blanca y a todo el apoyo para que se refuercen los servicios públicos de salud de este país. Por tanto, entendemos perfectamente su preocupación, es la misma que la nuestra, porque se unan a esa reivindicación. Y esperamos que lo hagan públicamente por la ciudadanía que le vota cada 4 años. Si no tiene una pregunta, muchísimas gracias. Gracias. Por la asistencia.